participar. Las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 6 de marzo. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, una semana en la que pues, sigue esta invasión a Ucrania y que pues, ha sido el tema internacional del momento, sobre todo las sanciones que ha acarreado para Rusia esta operación militar y que llevadas incluso a la propia Asamblea General de la ONU pues recibieron un rotundo no y un rotundo rechazo. Un día de semana también en el que el tema, vísperas de entrada a clases, ¿qué debe pasar a partir de mañana 7 de marzo? Y pues el tema de la menor, bueno, que fue el tema que quedó en pausa por esa asueto de carnaval y que pues regresamos con la noticia de que la niña había dado a luz un bebé a sus 8 años. ¿Qué estamos haciendo para defender a esa mujer? También en víspera del Día Internacional de la Mujer, cuando el mismo día una niña de 15 años fue apuñalada y tirada a un basurero en Colón. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Y de verdad que estos temas son realmente preocupantes de lo que está sucediendo en nuestro país con este abuso, con estos maltratos hacia nuestros menores, a los niños, a las niñas del país. ¿Dónde han quedado esas legislaciones? ¿Qué queda por hacer? ¿Dónde están estas agrupaciones que salen cada vez que se descubre un caso como esto, se escandalizan y ahí queda en nada? Porque aquí estamos viendo lo que ha sucedido con los albergues, que ha quedado completamente en nada y que se hizo todo un show, que se hizo todo un escándalo y seguimos en la misma situación, Fernando. Así es. Como dije, pues, un tema que no le metimos la profundidad de vida. Es decir, debemos dejar que Panamá siga teniendo un 15% más o menos de menores de edad embarazadas. Pues que muchas de ellas tienen su segundo hijo antes de cumplir los 15 años. Es decir, estadísticas desgarradoras que realmente pues, no deben ser indiferentes para ni autoridades ni para la sociedad en general. La exdirectora del CENIAF, Idalia Martínez, abogada y profesora universitaria, es nuestra primera invitada de la mañana. Idalia, buenos días. Saludos a ti, Fernando, a todo el equipo, a toda la audiencia. Siempre un placer estar con ustedes. Bueno, la niña dio a luz. Ya no hay nada más que hacer. Es decir, más que pues ver cómo siguen dándole vueltas a ese círculo vicioso de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema en estos casos. Fernando, existen suficientes leyes en la República de Panamá para el fortalecimiento de políticas públicas dirigidas a la familia, los menores de edad, los sistemas penales, las investigaciones, la salud, la educación, pero sigue en Panamá esa situación tan terrible de los gobiernos de no querer enfrentar las situaciones concretas, de hacer shows cuando aprueban una ley, pero se les olvida que lo maravilloso de una ley no es siquiera solamente aprobarla, sino aplicarla. Y estamos en lo mismo. Se acaba de aprobar
la ley 285 de 15 de febrero del 2022, que ya fue publicada en Gaceta Oficial y empezó a regir al día siguiente de su promulgación. Y supuestamente esta ley, que debo señalar, esa propuesta y ese anteproyecto, cuando apenas se estaba tratando de desarrollar, también lo recibí en mi despacho cuando fungí como directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Pero ¿tú crees que todas las recomendaciones que hice en ese entonces como directora general las tomaron en cuenta en esa ley? Trataron de cambiar palabras, pero no tomaron las propuestas, lo que hicimos, los aportes, los debates. Y ahí está una ley que solamente rinde a los intereses, y hay que decirlo, de la ONU y de los organismos internacionales, pero que no rinde a los intereses de las necesidades de los menores de edad en Panamá, como hemos estado viendo en esta terrible situación que ha pasado esta víctima, y como ella, muchos otros. No hay cifras reales, como antes he mencionado. Cada institución maneja una cifra, pero se habla de que ya al año en Panamá rebasan más de los 15,000 casos de menores de edad que han sido violadas, que son víctimas y, por supuesto, quedan embarazadas. Es decir, porque ¿se está haciendo algo al respecto? ¿Hasta qué edad una niña pues puede dar su consentimiento en una relación sexual? 16 años, 17 años. Sí, porque obviamente una menor de 15 años, sea mayor o menor de edad, es una violación. O por lo menos creo yo, no sé qué dice la ley. Mira, cuando a mí me hacen este tipo de preguntas, yo tengo que decir que lamentablemente el legislador de su momento, y fíjate que no lo ha cambiado. No. Permanece ese artículo como está desde su última redacción. Y yo pregunto, ¿qué están haciendo los diputados actualmente? ¿Salen a hacer shows? Y por ahí anda una diputada entre un grupito, pero que le encanta hacer shows con la tragedia de los menores de edad. Salen haciendo acusaciones sin fundamentos, salen mencionando situaciones sin tener un estudio científico correcto, sociológico, psicológico correcto, pero les gusta hacer show. Pero en esto tú no los ves actuando. Lamentablemente, si bien es cierto esa expresión que tú has utilizado de consentimiento, hay una norma que establece, el tiempo no nos va a dar para poder desarrollar toda la docencia al respecto y puntualmente. Pareciera que una norma sí admite, pareciera que sí hay consentimiento, pero es que ya hay estudios al respecto. Ya Panamá suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño y este tipo de normas debieran ser cambiadas, pero ahí están, y es lo que se denomina como supuestamente estupro. Pero no es el tema de si hay supuesto consentimiento o no. Y estas contradicciones y estas dudas en la población son los diputados que tienen que corregir, pero ahí están las normas que tienden a confundir. No hay que hacer distinción de si supuestamente hubo consentimiento o no, porque son menores de edad que no tienen la madurez todavía, no tienen la capacidad intelectual, no tienen el desarrollo psicoemocional para determinar cuándo alguien se está acercando a ellas, si nos referimos a las niñas, con intención solamente de obtener un placer momentáneo, pero no con la correspondiente actitud de esperar a que ellas se gradúen, si hay un vínculo sentimental, que lo pueden tener. Claro. Pero nos estamos refiriendo a una acción premeditada. Todo el iter criminis, envolver a la menor de edad en una situación de afecto, de emociones, pero de regalitos, de chats. Pero eso es lo que hay que analizar. Existen, es cierto, normas. Estamos también hablando de estas situaciones que se aprovechan muchos políticos para hacer su politiquería, pero también hay que cambiar la mentalidad de lo que está ocurriendo en la comarca, porque si vemos, no hay un pronunciamiento de la comarca, el escándalo está en la ciudad
acá en Panamá, en el centro, es donde se ha dado ese escándalo. Allá lo están viendo normal y esa es una situación que también hay que cambiar en la comarca, de que esto no es normal que el padrastro viole a una niña, que el tío viole a su sobrina o que el primo tenga relaciones sexuales con su familia. Ellos lo siguen viendo normal. Mira, lamentablemente yo, que acabas de mencionar con mucho respeto, en ninguna comarca esto es normal. No, claro. Es que en ninguna comarca, sus reglas internas permiten esto. No. Si alguien me señala a mí, mire, aquí en la comarca se practica esto y es bien visto, se aplaude, que un papá, que un padrastro, de verdad, eso hay que estudiar las comarcas. Y lamentablemente, ¿por qué esto es el concepto que se tiene en la población en general? Porque cuando ocurre en la comarca, en cualquiera de ellas, se hace otro show y otro espectáculo. Yo les pregunto a ustedes, ¿no ha ocurrido esto entre los millonarios de este país? ¿O es que no? Sí, pero no ha ocurrido pero esto el problema entre de esto, los apellidos. No, pero espérate. Bueno, es que cuando... ¿No ha ocurrido esto entre los grandes apellidos? ¿O tengo yo que señalar lo que unos años atrás ocurrió aquí? Y cómo todo se tapó y cómo todo se disimuló. ¿No ha ocurrido esto en CENIAF después de la salida de esta que fue directora Idalia Martínez? ¿No se destapó el escándalo que Idalia Martínez ya estaba advirtiendo? Cuidado, aquí está ocurriendo algo. No están las debidas supervisiones. ¿Pero qué prefirieron? Sacar a Idalia Martínez, armar toda una estrategia política, mediática, con mentiras. Y después, ¿qué dijo? Tanto Fiscalía como juez penal. La abogada Idalia Martínez en todo momento actuó correctamente como directora general. Pero es que Idalia Martínez era la piedra en el zapato. ¿Para qué? Para todo lo que estaba ocurriendo. Y ahí no están. Mencióneme el nombre de un miembro de la junta directiva de CENIAF que haya sido llamado solamente para ser investigado o una entrevista, como ahora le llaman. ¡Ninguno! Y no están escondidos tanto en el Parlacén como en esta Asamblea Nacional de Diputados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando son los grandes apellidos, cuando son los grandes políticos de este país, cuando son los que tienen influencia en los medios de comunicación, ahí no pasa nada. Pero cuando ocurre en la comarca, entonces vamos a empezar a debatir qué es lo que está pasando en la comarca. ¿Qué cabe entonces hacer, Idalia? Porque siempre nos escandalizamos cuando hay un tema de esto y a la final, mira, nos fuimos de días de carnavales y dejamos a la niña tranquila, ahora de nuevo porque sabemos que nació el bebé. Pero mientras los días de carnavales nadie se acordó de eso. ¿Sirve aquí introducir una ley de castración? ¿Sería la solución? Castración química, claro. Mira, es que cualquier tipo de castración, de repente la población... No, lo mismo una castración con una piedra que con una inyección. Si le preguntas a la población te va a decir cualquier cantidad de cosas y métodos. Claro. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que no hay certeza de castigo, mi estimado. No hay certeza de castigo. Donde hubiese en Panamá certeza de castigo, sea quien sea, políticos, gobernantes, empresarios, servidores públicos, sea quien sea, te aseguro que empezaría a disminuir este tipo de casos. Pero como no hay certeza de castigo y como la población sabe, ¿ustedes creen que todos los que están en la joya y en la joyita son realmente responsables de lo que se les acusó? Es que ese es el detalle, que a veces ¿Ustedes creen que aquí, reitero, esto no ocurre en otros estratos sociales o en otros sectores del país? Mientras no exista la certeza de castigo en todos los niveles, con todos los apellidos, con toda la influencia millonaria que puedan tener, esto va a seguir ocurriendo y seguiremos viendo en los medios de comunicación cuando son los hijos de la cocinera, cuando son los de las comarcas, cuando son los de los barrios pobres de este país, que esto ocurre en todos los niveles. Pero no es solamente allí donde ocurre.
Entonces, la población necesita ver, saber, conocer que estas normas penales se aplican a todos sin distinción. Cuando eso ocurra, entonces empezaremos a buscar y a encontrar la solución de este problema. Metemos preso al padre, pero de todos modos queda, ahora mismo, ¿qué pasa con esa niña? Porque llevarla a un albergue, porque es lo único que queda, a ella y a la bebé, o el bebé, llevarlos a un albergue y sacarlos del entorno familiar, pero no sé qué es peor, si la medicina o la enfermedad. Lamentablemente ya no soy directora general por esa acción que llevó a cabo el gobierno barelista en mi contra, y por supuesto no conozco las interioridades del caso ni siquiera como abogada. Llevarlos a un albergue en esa circunstancia pareciera entonces significar que es que no tiene otra alternativa familiar. Eso tampoco lo comprendo. No, pero digo, eso vamos a decirlo así, el padre de la criatura preso, así que no puede pues aportar, sustentar para el crecimiento de este niño. La madre, que es una bebé, es decir, porque estamos hablando de una niña de 8 años, no estamos hablando, estamos hablando de una niña que todavía debe orinarse en la cama. Y pregunto, fíjate la interesante observación que tú haces. Al inicio de mi participación yo dije que ya era ley de la República en Panamá. Esta se promulgó en Gaceta Oficial. Desde el 16 de febrero es ley. ¿Y sabes cómo la denominaron? Que crea el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, y dicta otras disposiciones. Entonces esta ley no la están aplicando con el caso de esa niña, porque se supone que aquí ya hay un sistema de protección integral. Se supone que aquí ya hay comités, se supone que aquí ya hay presupuesto. Mira, esta ley tiene más de 75 páginas, pero ni una de esas páginas al parecer se ha aplicado con esa niña, y el caso de esa víctima, y el caso de esa nueva criatura que ahora nació, y el caso de la persona que la violó. Entonces, ¿dónde está la efectividad de esta ley? Repito, lo que querían era, y tú no viste cómo aplaudieron, ellos mismos se aplaudían, no, se sentían contentos y gozosos porque rendían a los intereses de los organismos internacionales con el contenido de esa ley, pero no porque realmente tuviesen un compromiso con la niñez en Panamá. Ya esta es ley de la República y no la están aplicando, porque si la estuviesen aplicando, viésemos a esa niña en otra situación a partir de lo que le ocurrió. Y digo yo que ya antes existían suficientes leyes. Sí. En Panamá lo que sí tenemos en leyes a favor de la niñez, sobre todo con haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, basta y sobra, ya, y con las demás leyes ni se diga, pero con esa convención ya era suficiente, pero la aplicaron a su antojo y a su discreción. El interés superior del niño, esta ley ahora amplía lo que es en la concepción, el concepto, la definición de interés superior del niño. Y ya la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado al respecto, pero ahora esta ley dice que interés superior del niño tiene que considerarse la opinión del niño. Están considerando la opinión de la niña. Ya le preguntaron a esa víctima qué necesita. Si tiene casa, si no tiene casa, si 8 o 9 años que ya cumplió, estaba en la escuela. ¿Por qué no estaba en la escuela esa niña? La comarca tiene escuelas correctas, con acceso a internet. La comarca tiene agua las 24 horas del día. La comarca tiene alimentos suficientes, ni centros de salud a veces tú encuentras. Entonces, ese interés superior, ¿ya lo aplicaron con la niña? ¿O está aplicando el interés superior del gobierno de turno para quedar bien con los organismos internacionales? Eso es lo que tenemos nosotros que exigirle. Ni siquiera centrar nuestra atención en esa lamentable víctima que tenemos. Una más de las miles. Una más, sí. Pero, una más de las miles. ¿Qué tanto puede Idalia decir esta pequeña? Mi hija tiene 8 años y yo me le quedo viendo y relaciono a esta edad cuando veo que mi niña solamente piensa en jugar, en divertirse, o sea, no están preparadas mentalmente para ser madre. Ahora, a raíz de esto, vuelve otro debate.
la educación sexual temprana, ¿es necesaria ya introducirla a nuestros niños en las escuelas? Pero es que yo lamento. Yo recibí educación sexual en la escuela primaria, en San Miguelito, en Domingo Faustino Sarmiento. Allí yo recibí educación sexual. Yo no entiendo qué es lo que ha pasado con el transcurrir del tiempo. Y si es verdad, han pasado varios años, pero no puede ser que Panamá esté en este momento diciendo que si se necesita educación sexual o no se necesita educación sexual. Lo que ocurre, y recuerden, tengo yo que hacer mención, porque cuando fui directora general, un diputado que ahora firma precisamente esta nueva ley, en lo que estaba interesado era en facilitar la venta de preservativos. Eso era todo su interés, y practicarle a las niñas cualquier otra situación relacionada al aborto. Eso era su interés, pero como esa directora Martínez no se lo permitió y le dijo, aquí en Panamá, esa ley como usted quiere no se va a aprobar, entonces han buscado las maneras, han buscado las formas. ¿Qué es educación sexual? Recordemos que estamos ante víctimas. Educación sexual, ¿qué es? Para una víctima que llega un hombre que tiene más fuerza que ella, que ella lo ve quizás con respeto, o lo ve como una autoridad, o lo ve como alguien que es mayor que ella, porque realmente lo es, y la toma a la fuerza. Ahí aplica la educación sexual. Hay que hacer una distinción en lo que es la educación sexual correcta, los órganos reproductores del cuerpo humano, cuáles son las funciones. Hay que hacer educación sexual en el tema afectivo, porque es que eso nos ocurre a todos, o es que nada más les ocurre a los menores de edad de esta época, o en todo momento el ser humano experimenta los cambios físicos y va sintiendo atracción por el sexo opuesto, o como ahora quieren introducir por el mismo sexo. Y esta nueva ley tiene mucho que ver con eso también. Entonces, y la ideología de género. Entonces, ¿qué es la educación sexual? Hay que distinguir una menor de edad o una mujer, quien sea, pero aquí estamos hablando de menores de edad. Sí. Se puede resistir y decirle al que la va a violar, mire, ¿usted recibió educación sexual? No, es que ella está en un momento donde ni siquiera quizás pudo haberse imaginado que iba a caer en las garras de un depredador sexual. Claro. Educación sexual tiene otra connotación, y los delitos y los actos reprochables sancionados por el Código Penal frente a una persona vulnerable tienen otras connotaciones. El embarazo como tal, que es una función normal del cuerpo humano con respecto a la mujer, y se procrea, ¿por qué? Solo porque la mujer quiere, salvo ahora los nuevos métodos. Pero tiene que haber también educación sexual con respecto al hombre. Es que no es solamente la niña, es al varón, se le está educando correctamente, pero mientras esos maleantes, porque así son, mientras esos depredadores sexuales, porque así son, sigan viendo en la televisión que al político no le pasó nada, que al millonario no le pasó nada, que al que tenía vínculo con una de las cadenas de televisión más grandes del país no le pasó nada, que a los de la junta directiva de CENIAF, cuando ocurrieron esos hechos a partir del año 2017 y 18, etcétera, no les pasó nada. Entonces vamos a seguir lamentando, discutiendo, comentando, analizando lo que le vaya a ocurrir al resto de las víctimas en este país. Ese es el debate, reitero, que tenemos que llevar a cabo, porque mientras no haya una real conciencia por parte de quienes gobiernan este país de que hay que enviar mensajes a la población a favor de la niñez, pero no estoy hablando de pagar en un medio televisivo o periódico o estar por ahí repartiendo volantitas, no. Se trata de algo precisamente integral en todos los aspectos de la vida, en todo el entorno de un menor de edad, donde los gobiernos empiecen a aplicar políticas públicas en todo lo que a ellos les afecte. Estoy segura que podremos ver mejores horizontes con respecto al tratamiento de la situación de los menores de edad, porque reitero, es que también hay que ver al agresor.
¿Qué ocurrió? No estamos justificando en ningún momento, aplíquenle la sanción máxima a todos por igual. Sí. Pero hay que ver también lo criminológico en torno a ese agresor sexual. ¿No será que él también fue agredido sexualmente? Eso no es justificación, eso es estudio sociológico y criminológico. ¿Por qué actúa una persona con determinada situación de tal manera y comete delitos? Bueno. ¿Están las políticas públicas dirigidas a eso? A ver qué pasó con ese que abusó sexualmente de una persona menor de edad en este caso. ¿Se les están dando los tratamientos en el sistema penitenciario? ¿Se les están dando, como dice allí, la letra hermosa, un equipo interdisciplinario, pero ellos están recibiendo capacitaciones? No me refiero a aprender a hacer muebles, no, me refiero a estudios psicológicos, sociológicos a profundidad para evitar que ese que está en la cárcel, que fue sancionado por violación carnal, otra vez vaya a cometer el mismo delito y peor. ¿Se les está dando los tratamientos adecuados? Yo no creo, porque en mi despacho jurídico atiende casos también en las cárceles. Claro. Y yo no veo que en el sistema penitenciario se tenga correctamente los talleres, las capacitaciones, etcétera, para que esa persona se pueda reinsertar socialmente una vez cumpla su pena y no vuelva a cometer el mismo delito ni ningún otro, pero sobre todo en ese que fue condenado. Bueno, y Dalia Martínez, como siempre un placer tenerte aquí orientándonos de este terrible caso de esta menor de 8 años. Un placer para mí, a ti y a todo el equipo, siempre a la orden. Así es, vamos a información comercial. Cuando regresemos, más temas de interés, después del cambio. Bueno, seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 6 de marzo y nuestro siguiente invitado es el viceministro de Infraestructura, Ricardo Sánchez. Como siempre, un placer recibirte. Bienvenido a Next Noticias. Feliz domingo. ¿Todo listo para mañana? Gracias, Fernando, por la oportunidad. Todo listo para mañana. Dios primero. Bueno, regiones educativas es un 80% más o menos el nivel nacional. ¿Cuáles son las que más escuelas ya tienen listas y preparadas para este inicio de clases? Bueno, nosotros, la mayoría de las provincias tienen ya la mayoría de sus escuelas listas. Sí hemos tenido algo de dificultad. Estamos con Ricardo Sánchez, viceministro de Infraestructura, y estamos pues viendo cuál es la situación. La realidad. A ver, vuelvo contigo, Ricardo, que se te había perdido la comunicación. ¿Cuál es la situación? Porque es un 80% a nivel nacional. Obviamente, las comarcas tiran mucho esa estadística hacia abajo. Quiere decir que, ¿cuál es el porcentaje en regiones grandes como Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí? Sí, esas regiones como Panamá, Panamá Oeste y Veraguas van a tener por encima del 95% de sus escuelas listas para el inicio de clases presenciales. El 80% a nivel general, que son las más de 2.500 escuelas ya listas y reparadas, nos dificulta mucho la llegada a las comarcas Nove Buglé y la comarca Gunayala. Sin embargo, tenemos proyectos ya para ellas a mediano y largo plazo. Es un arrastre que tenemos con esas aulas rancho. Sin embargo, tenemos el compromiso del señor presidente de que, por ejemplo, en la comarca Gunayala, erradicar en esta administración el 100% de las aulas rancho que existen allá. En las ciudades con mayor densidad de estudiantes tenemos ya la mayoría de las escuelas listas. Bueno, algo importante es cómo va a ser ese primer día, cómo va a ser el espacio físico con este distanciamiento social, debido al COVID, y más aún, esa masiva llegada de estudiantes de escuelas particulares a escuelas oficiales. Por fin ya se tiene un cálculo exacto de cuántos son. Bueno, interesante tu pregunta. Mira, todavía nos mantenemos con las medidas de bioseguridad. Ahí están los decretos vigentes del distanciamiento. En las escuelas van a estar con su aforo normal. No vamos a procurar evitar sí
ese hacinamiento, pero todas van a tener su distanciamiento normal como un aula de clases hasta donde llegue la capacidad del espacio físico para ellas. Los estudiantes tienen que utilizar sus mascarillas, van a tener su agua para lavado de manos. Vamos a espaciar las entradas. El día 7 entran los estudiantes de primaria y el día 14 entran los estudiantes de secundaria, de manera de que podamos evitar ese trauma en los primeros días de clase donde sus padres siempre acompañan a sus niños, ¿no? Claro. Sin embargo, de COVID tienen todo el protocolo que deben de ir estableciendo. Los directores están ya muy ilustrados de cómo hacerlo, igual los profesores, que de ellos necesitamos una gran ayuda. En fin, va a ser una fiesta. Yo pienso de que no va a haber mayores complicaciones. Las escuelas están listas en su mayoría, a pesar de la pandemia y a pesar de que el gobierno está abocado en el tema de salud, que es prioridad en este momento. Hemos hecho el esfuerzo para mantener las escuelas en buen estado. José. Viceministro, para estas medidas de bioseguridad, el Ministerio de Educación va a estar brindando esos materiales de bioseguridad, o los estudiantes también tienen que llevar sus propias herramientas, porque hay profesores que están diciendo que todavía no se le ha dado esa partida a los directores de distintas escuelas para adquirir esos implementos de bioseguridad. ¿Qué tan de cierto hay en esto? Mira, las partidas ya se han depositado en la mayoría. El comité junto con la comunidad educativa toman las decisiones de la utilización de sus recursos. Ellos son independientes en cuanto a eso. Parte de responsabilidad también es de los padres de familia y profesores mantener también las medidas de bioseguridad y sus implementos. Sin embargo, las escuelas pudieran dar apoyo a aquellos estudiantes que por dificultad económica lo puedan construir. Bueno, sí. Eso es lo de las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, en el caso de las piscinas y de los gimnasios y de los deportes de contacto, pues, ¿va a haber durante este primer trimestre o va a haber o va a ser algo que va a ir poco a poco a medida que va pasando el año? Sí, eso se tiene que ir dando de manera paulatina en la medida de que vayamos viendo el comportamiento. Si llegan a haber casos, van a hacerse pruebas aleatorias de COVID. También voluntariamente se pueden ir haciendo pruebas de manera tal de que podamos ir monitoreando cómo se comporta el contagio. La experiencia es de que los contagios en escuelas es muy bajo. No podemos decir que es cero, pero sí es muy bajo. Vamos a estar monitoreando y de eso va a ir dependiendo cómo vamos a ir abriendo las demás actividades. El horario de clase, profesor, ¿cómo van a hacer? ¿Van a dar todas las materias o van a asignar algunas materias como se estaba haciendo de manera virtual? ¿El horario será completo? ¿Cómo será la hora del receso, que le llamamos recreo? ¿Van a estar todos juntos? ¿Se van a dar dentro de los salones? ¿Van a salir al patio? Son algunas de las incertidumbres que todavía hay. Sí, mira, se mantienen las mismas condiciones de manera general. Sin embargo, como te explico, cada escuela tiene su particularidad y aplica, dependiendo de sus condiciones y sus espacios, la medida que pueda dar mayor garantía y mayor salud y educación a sus estudiantes. Por ejemplo, hay escuelas que ya han manifestado a sus padres de familia que los recreos van a ser espaciados según los turnos de los estudiantes. Si la escuela tiene una gran cantidad de estudiantes que sobrepasa la capacidad de las aulas producto de la migración, tenemos alternativas como alternar algunas materias. Hay algunas clases que se puedan dar virtuales. No hay una generalidad de cómo va a ser. Es muy particular de cada escuela. Para eso se han venido haciendo las reuniones con las comunidades educativas. Ya los profesores tuvieron 2 semanas de capacitación y 2 semanas que estuvieron esa relación con los padres de familia para organizar cómo vamos a hacer en cada una de las escuelas. No se puede generalizar, las medidas de bioseguridad generales se mantienen, la mascarilla, un distanciamiento, lavado de manos, evitar contactos. Sin embargo, ya cada escuela en su detalle podrá informar. Es decir, el día 15 debemos tener a los 800.000 estudiantes de todo el país en sus aulas de clase. Así es, el día 15 todos deben de estar. Debe de haber algunas escuelas muy particulares que producto de algunas intervenciones que se están haciendo, pero son las mínimas, podrán entrar quizás 1 o 2 semanas después. Ya están informadas esas escuelas cuáles son, por
porque son proyectos que se están recibiendo nuevos, la mayoría, y faltarían 1 o 2 semanas. Ellos están claros y esperando como quien dice, su turno para entrar. Sin embargo, el 95 o 98% aproximadamente las escuelas van a entrar de forma presencial a nivel nacional. Bueno, eso es, yo creo que es muy importante esa vuelta a la normalidad, y eso pues presagia que poco a poco el resto vamos a ir pues llevando esa vida normal. Otro de los puntos importantes, el tema de los colegiales. Se va a llevar a foro completo. Es correcto, se va a llevar a foro completo, igual como se tiene un estudiante en cada no se va a permitir la mayor capacidad. Sin embargo, vuelvo y repito, manteniendo siempre las medidas de bioseguridad iguales como las que se usan en el transporte público. Igual, y lo de los uniformes, viceministro, porque se ha dicho que algunas escuelas sí están pidiendo el uniforme completo, otras están dejando que vayan, pues, por lo menos un primer trimestre mientras van pues, poniéndose el uniforme. ¿Cómo va a ser el reglamento de uniformes en las escuelas oficiales? Sí, ya el decreto que regula esa medida es muy claro, no es obligación de que todos los estudiantes vengan en uniforme. Sin embargo, se le está dando esa facilidad. Poco a poco vayamos llegando a la normalidad. Tener la uniformidad es conveniente porque sí, también se identifica, se identifica si está en la escuela o no está en la escuela. En fin, tiene ventajas. Sin embargo, el gasto que se debe de incurrir en la compra de un uniforme se está haciendo muy flexible para que lo vayan haciendo de manera paulatina y no que todos tengan que venir uniformados el primer día. ¿Se va a contemplar comprar libros? Nosotros estamos contemplando no solamente apoyo con libros, también hay una medida de apoyo estamos evaluando el apoyo de algunos uniformes en algunas áreas, sobre todo los del Plan Colmena, que son corregimientos muy golpeados y que independientemente del plazo que le deja a los padres no van a tener para ese apoyo de uniformes. Entiendo que se evalúa también la posibilidad de comprar algo de zapatos, pero todavía estamos en ese detalle, no hemos definido. Por otro lado, viceministro, ¿qué debe pasar con estas escuelas que no están listas, que están en estos litigios del Meduca con constructores, muchas veces Meduca con compañías de seguro? ¿Cuáles son y dónde van a ser las clases de estos grupos? Bien, esa pregunta es interesante. Mira, nosotros garantizamos el retorno a clase, esté o no esté la estructura en condiciones. Eso es importante que la población lo sepa. Si nosotros vamos a intervenir o estamos interviniendo en una escuela, la alternativa de retornar a clase se tiene que dar. Claro. Muchas veces, mediante aulas temporales, se da en replicación de estudiantes en otras escuelas cercanas. Sí. También está la posibilidad de alquiler de locales comerciales que sirvan como salones de clase. Así que la garantía de la educación no se va a detener producto de un litigio que tenga el Meduca con las empresas constructoras. Eso es aparte. Claro, va a dilatar la solución a esa escuela, producto de los trámites y lo que permita la ley, pero le garantizamos que de una u otra manera esa escuela va a dar clase. Eso es lo importante que se tiene que saber, porque hablamos de, ok, hay 80% de escuelas listas, hay un 20% de escuelas que tienen algún grado de dificultad en su estructura, pero el 98% de las escuelas van a entrar presencialmente a las escuelas. Va a entrar presencialmente a las escuelas. Eso es, yo creo que es la noticia y lo que debe quedarnos a todos. Mañana es el primer día de clases y mañana pues, ya inicia el año lectivo 2022 en todas las de la ley. Es decir, y debo pues enviarle también, utilizando este medio, el más sentido pésame a todo el equipo del Meduca por el fallecimiento de la profesora Sonia Gallardo de Smith. Pero con ella, pues, me hubiera gustado preguntarle, o a quien vaya a quedar en su puesto, ¿cómo va a ser ese aterrizaje después de 2 años sin clases presenciales? Sí, de verdad, con mucho pesar, el Ministerio lamenta la pérdida de una gran educadora, un baluarte para este país. Y definitivamente va a dejar un hueco, nos deja una huella y una enseñanza, y le va a tocar pues al ministro, al viceministro o viceministra que asuma el cargo, gran reto, porque de verdad que la educación merece enrumbarla en Panamá para poder dar mejores resultados en el futuro.
sobre ese, pues, se tiene ya un plan, cómo va a ser este primer trimestre de repaso, no de 1, sino de 2 años en clase virtual, y cuáles son las materias en las cuales ustedes creen que van a encontrar muchas más deficiencias. Sí, definitivamente que hay que hacer un repaso porque las clases virtuales definitivamente que crearon un hueco grande en los estudiantes, sobre todo aquellos que no pudieron de manera permanente. Pienso que en lo que es matemática, ciencia, son las materias que estamos saliendo mucho más castigados, la física, la química en la secundaria, el español, que también escucho porque se necesita de esa presencia del maestro ahí para que pueda asegurarse de que los estudiantes aprendan. Definitivamente que es un gran reto para la educación, un gran reto para los maestros y profesores, que el primer día van a estar allí firmes recibiendo a sus estudiantes, luego de 2 años que no han podido verlos. Profesor, ¿cuánto fue el porcentaje de deserción escolar para el año 2021? Bueno, es una cifra que no manejo en esto, pero sí se tiene ya en las estadísticas el número, y estamos trabajando sobre cómo disminuirlo y recuperar a esos estudiantes que no pudieron tener acceso en estos 2 años a las clases. Listo, así es. Ricardo Sánchez, suerte entonces a todos. Mañana es el primer día de clases, así que todos a la escuela. Gracias, viceministro. Hasta luego, gracias por la oportunidad. Información comercial. Cuando regresemos, Alonso Correa y el mundo, después del cambio. Seguimos con más de Entre Líneas y ya nos acompaña Alonso Correa para hablar sobre el tema internacional y de seguro, Alonso, es lo que está ocurriendo en Ucrania con esta invasión rusa. Bueno, la invasión ucraniana lleva ya 11 días y 11 días en los que se ha demostrado que parece que los ejércitos modernos, los grandes ejércitos modernos son más una mentira que una realidad. Vimos que Estados Unidos no pudo con Afganistán. Estamos viendo que a Rusia se le está costando tragarse a Ucrania. Todavía no hemos visto algún movimiento chino. Hemos visto que en esta semana Taiwán sufrió un apagón en gran parte de su isla, pero nada más allá, están bastante tranquilos y no se han visto más, como habíamos visto al inicio de la invasión, aviones militares chinos sobrevolando espacio territorial taiwanés. Se han mantenido tranquilas esas aguas y estamos de lleno en este intento de Putin de acabar con la invasión rápido, sacar al gobierno ucraniano y poner a un gobierno títere prorruso, pues que les dé las facilidades de entrada al Mar Negro, de mantener Crimea, de reconocer las nuevas 2 repúblicas de Donetsk y de Lugansk, y lo más posible es que estén buscando también Transnistria, un país que realmente no existe, no es reconocido por nadie, que dice ser pues, la nueva Unión Soviética o lo que quedaba de la Unión Soviética. La bandera es básicamente la misma que la de la Unión Soviética, pero es un territorio dentro de Moldavia, al lado de Ucrania, y Moldavia se ha visto pues, bastante preocupada con la entrada de militares rusos por Crimea, cogiendo, pues que ya hemos visto que cayó Gerson, la primera ciudad grande ucraniana en caer en esta invasión, con 300.000 personas. Ya se mantiene este ahogamiento en Mariupol, en donde los batallones Azov pues, mantienen la lucha con el ejército ruso, que entraron tanto por la República Popular de Donetsk como por el sur, por Crimea. Estamos viendo que aún teniendo casi 70.000 personas en ese frente de batalla, Rusia no ha llegado a más de 30 kilómetros de Kiev y parecen que se han estancado. Los problemas logísticos y los problemas materiales han hecho pues, que el ejército ruso se las vea muy negras en este combate contra los ucranianos. Hemos visto muchísimos videos esta semana de granjeros ucranianos remolcando pues, material bélico abandonado por los rusos. Mucho de este material podrido por debajo. ¿Eso qué quiere decir? Que pues se mantuvo dentro de una nave, de un lugar estacionado,
y no le dieron mantenimiento. Uno de esos es un lanzacohetes, un lanzamisiles enorme que pues en la foto se veía, se le había podrido pues toda la transmisión. ¿Y esto qué quiere decir? Que la inteligencia rusa infravaloró la posibilidad y la fuerza y la capacidad del ejército ucraniano. Estamos viendo material pues bélico abandonado, estamos viendo también que videos de soldados rusos criticando a los altos cargos y al Estado Mayor de haberlos abandonado, sin comida, sin agua, sin refugio, dejándolos a su suerte pues en una zona ucraniana en donde todo el mundo es hostil. También hemos visto que gran parte de la estrategia militar actual rusa es el bombardeo, bombardear las ciudades grandes, convertirlas en un desierto y lograr que su fuerza pues entre por este terreno nivelado, donde antes habían edificios. Hemos visto uso de bombas, supuesto uso de bombas termobáricas, que de ser cierto sería otra más en la larga lista de crímenes de guerra que se han observado en este conflicto. Y estamos viendo que por fin tanto países como Estados Unidos como la Unión Europea han empezado con el suministro de armas y de pues, neceseres. Están viendo también el envío de dinero por parte de la población europea y lo importante, esta semana también vimos que Rusia rompió el bloqueo aéreo en el espacio aéreo territorial de Suecia, pues, en el que sobrevolaron 4 jets MiG, unos MiG-27 y 2 Su-27 también. En esto, pues, Suecia parece que ya sonaron todas las alarmas y están viendo para unirse a la OTAN. Ellos son parte de la Unión Europea, pero no son parte de la OTAN. Finlandia parece que va a estar pues, lo mismo. Estamos pues, viendo que muchos de los países, Georgia también aplicó para unirse a la OTAN, muchos de los países que ahora rodean Rusia, pues se las ven bastante negras y están buscando una solución rápida y efectiva, y eso es unirse a la OTAN. Esto puede pues, conllevar a consecuencias catastróficas. Realmente es arrinconar un tigre. Y yo creo que estamos en una posición en la que tanto Occidente como Rusia tienen que pararse y pensar, ya que Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, lleva pues, toda la semana amenazando y avisando acerca de lo que podría conllevar un conflicto nuclear, diciendo que los rusos nunca han sacado ese tema, pero hay que estar bastante claro de que estamos hablando de potencias, tanto la Unión Europea como Estados Unidos como Rusia, que tienen casi el 90% de todo el armamento nuclear mundial. Hay que estar bastante claros de este tema y hay que ver cómo pues, se mantiene, cómo se desenvuelve esta invasión en Ucrania. Así es, porque uno de los temas es, Putin perdió ya una guerra porque un ejército de ocupación a una tierra tan hostil como la ucraniana, este montón y este rosario de sanciones, pues serán suficientes para quitar a este déspota del poder en Rusia. Pero la pregunta es, y la pregunta que todos han, esas sanciones se le han puesto a Corea del Norte, se le han puesto a Irán, se le han puesto a Cuba, se le han puesto a Venezuela, y las élites han seguido funcionando tal cual. Lo que no han arruinado son los países, pero las élites han seguido como si estuvieran de vacaciones. Bueno, y a ver, hablando de las sanciones, contestando esa pregunta primero, las sanciones, como ya lo he dicho, para lo único que funcionan es para ahogar, para oprimir al pueblo, a la gente de pie, a aquellos que realmente no tienen nada que ver con la guerra. Porque los oligarcas, ya hemos visto que el dueño del Chelsea pues, va a vender el equipo y se va a ir de Inglaterra porque ya no puede vivir ahí, pero... Y esas son las imágenes que no se presentan, Alonso, de lo que está ocurriendo, porque ya rusos se están oponiendo a esta misma guerra que están en contra, porque ya están sintiendo esa parte del golpe. 6.000 detenciones llevan las protestas contra la guerra en Rusia. Y hablando acerca de si Putin ha perdido esta guerra, no. Si tú ves el mapa estratégico, Rusia tiene todas las de ganar. Se les ha atrasado, pero no. Seguramente esto termine con... pues lamentablemente la caída de Kiev, posiblemente la huida del gobierno ucraniano a países aliados, a Polonia, y esto es la posibilidad, pues, la mejor posibilidad, la más rentable para la más rentable para la salud mundial,
pero ya hemos visto la Segunda Guerra Chechena que destrozan la capital, Grozny quedó devastada y simplemente Rusia se quedó con esa zona chechena y ahora utilizan batallones de esa misma zona para atacar Ucrania. O sea que Putin puede que se le haya atorado un pequeño hueso en la garganta, pero lo va a pasar. Esto, lamentablemente, así es la guerra y el que tiene más fuerza pues termina ganando. Bueno, vamos a ver qué termina pasando en esta semana que es crucial, en este conflicto armado. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, el inicio de clases el día de mañana, cómo va a ser ese traslado de los estudiantes, se espera muchas movilizaciones, el tránsito también estará en las calles y cerca de los colegios para evitar ese tranque que vamos a estar viviendo nuevamente después de 2 años de ausencia de los estudiantes en los colegios y ojalá que sea para beneficio de todo, porque ya se necesitaba que nuestros estudiantes, los alumnos, retomaran esa clase, así que ese va a ser el tema de esta semana. Así es, era lo que teníamos que contarles este domingo. Gracias a todos, feliz domingo a todos, feliz regreso a clases, que el tránsito no sea leve a todos mañana también, en este primer día, y nosotros nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias, edición AM. Gracias a todos.